Tercer día de conflicto bélico en Ucrania y seguimos hablando de sus consecuencias. ¿Cuáles van a ser sus implicancias en el mundo? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros aquí en la República Argentina? Son muchas las preguntas que se abren y claro, no todas las vamos a poder responder rápidamente, pero le queremos dar la bienvenida y le queremos agradecer por venir a Antonella Gerbaji, quien es economista, integrante del Centro de Investigación en Administración Pública y del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo estás, Antonella? Gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, me imagino muy atenta a esta situación que está atravesando, porque ya se empieza a escuchar que veníamos con un montón de inconvenientes para la economía a nivel internacional que sin dudas estaban afectando en las cadenas de suministros, que afectaban el precio de las commodities, que afecta el precio del petróleo, el precio de los alimentos. ¿Cómo pensás, en principio, ¿no? Todavía es muy reciente todo, pero cómo pensás que puede llegar a afectar, en principio, la rama de los alimentos, ¿no? Que es un tema que aquí en la Argentina preocupa y mucho? Sí, en realidad es muy importante los alimentos para cualquier ciudadano de cualquier país. Claro. Nuestro país, en general, exporta todo lo que es agro, ¿no? Claro. Granos, trigo, Sí. soja, maíz. Bueno, Rusia es el principal productor de trigo a nivel mundial y Ucrania es el cuarto productor de trigo a nivel mundial. O sea, son productores muy grandes de este bien. Si estos dos países, hoy en día Rusia, sea por el tema de los bloqueos Sí. o las sanciones, y Ucrania porque está en una guerra, no están pudiendo volcar todos esos bienes al mercado. Bien. Entonces, lo que está pasando es que la oferta de ese bien, Se sea el achica. granos, se achica. Y la demanda se mantiene, porque la gente sigue comiendo. Claro, y Eso aumenta el significa precio. que el precio sube, claro. Dios. Nosotros ofrecemos ese bien que Sí. el precio está subiendo. Entonces nos vemos beneficiados por el efecto que se llama efecto precio en Claro. economía. Vamos a vender lo mismo al mundo a un precio más caro. Entonces nos van a entrar más divisas. Más divisas. Lo cual eso es positivo. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Y el Nosotros precio? comemos Claro. también. Comemos lo que es harina, pan, y eso nos va a repercutir en lo que es lo que es la inflación. Claro. Primero que todo el mundo está Un preocupado. poco el debate que por- venimos atravesando hace tiempo, ¿no? Sí. Cómo desacoplar los precios internacionales de los precios locales para tratar de conseguir Sí. de alguna manera un equilibrio que nos beneficie. un poder adquisitivo que no sea a precios internacionales. Bueno, pasó con la carne hace Claro, poco. exacto. Pero esa ahora fue. Y se supone que, por ejemplo, las retenciones es un instrumento que apunta a eso, pero hay mucha discusión, evidentemente. Claro, ahora se están barajando como tres opciones. Se habla de las ver. retenciones, Sí. se habla de un fideicomiso que los exportadores financiarían este fideicomiso con Sí. esas rentas extraordinarias que tendrían. Y también se empezó a hablar, pero medio que se dejó de lado después, de una empresa estatal de alimentos. Sí. Pero Esa... empezó como con mucho furor y después se dejó de lado en poco tiempo. Y ahora están más con el tema del fideicomiso, pero también son especulaciones, porque hoy en día no hay ningún proyecto así firme que diga, bueno, vamos a hacer esto. O sea, por ahora el único instrumento que existe son las retenciones. Hoy están, sí, existen, las retenciones Por están eso. aplicadas, sí, sí, sí. Es como el único instrumento que tiene el Estado para tratar de desacoplar esos precios. No hay mucho más. Claro, pero las retenciones se aplican a los que son los granos, Sí. pero también van a las rentas del Estado, las rentas generales, no es que están aplicadas al precio Claro. de por sí, sino a una política específica y Sí. directa. Quizás con el tema del fideicomiso sí podría aplicarse a algo más Sí. que esté Claro, más concreto. llegando a eso. Sí se debería pensar en un tema de un subsidio también a esos bienes, como Sí. puede ser la harina o el pan. Un subsidio cruzado, que el que obtiene una ganancia extra Claro, empiece, financie. claro, eso podría ser con un fideicomiso. Sí, hoy escuchaba a Gustavo Grocopatel, ¿no? Uno de los empresarios líderes del sector de oleaginosas, del sector de aceite de soja, uno de los principales exportadores. Y él decía que, bueno, que las retenciones son distorsivas, que no sirven para nada. Un poco lo que hace pocos días la Sociedad Rural presentó un amparo para que directamente se suspendan las retenciones que existen en este momento con un precio récord de la soja. Pero dijo Grocopatel, que me llamó mucho la atención, que, bueno, que hay que eliminar todas estas posibilidades, todos estos impuestos y que en todo caso lo que hay que hacer es llevar adelante un subsidio para las personas que no pueden acceder a esos alimentos, ¿no? Nada más que para ese sector. Claro, y me pregunto cómo se financiaría el subsidio, ¿no? Claro. Podría ser quizás con las retenciones, si lo pensás, es una opción. ¿Por qué no? Es aplicar el gasto de un recurso, pero direccionado directamente.
Puede ser, pero sí se dice que en general los países no tienen que poner impuestos a sus exportaciones. Sí. El tema es que no es lo mismo exportar cobre como Chile que exportar comida para los ciudadanos, porque el cobre no importa tanto. No se come. Claro. Por ahora no tiene buen sabor, que digamos. Bueno, correcto. Pero el tema es correcto. Si también tenés una ganancia extraordinaria, porque es algo, realmente esta guerra es algo que no se esperaba. Sí. No sé qué, puede ser que si tenés realmente algo que es desorbitante porque el precio está subiendo un montón, que financies a alguien que realmente necesita, me parece correcto. Vamos a ver las sanciones que se están estudiando para Rusia. Para mí, yo ya lo venimos comentando, es una respuesta totalmente asimétrica, ¿cierto? Cuando hay un conflicto bélico, hay una intervención de una de las potencias más importantes a nivel militar, como es Rusia, la respuesta de la OTAN termina siendo con sanciones económicas. Eso, una manifestación de impotencia o directamente una decisión de no intervenir o de intervenir lo menos posible y en todo caso hacerlo con algunas respuestas económicas. ¿Qué puede implicar esto para Rusia, teniendo en cuenta que es uno de los países que tiene mayor nivel de reservas? No es que lo va a afectar un montón. Mira, yo te lo voy a decir como súper claro. Sí. Para mí ninguna sanción económica va a ser potente si China no entra en las sanciones. Ah, claro. Porque China, con un mercado que demanda lo que vende Rusia, que es energía y alimentos, si les compra todo lo que venden, ¿qué importa si no le compra el gas Alemania, si se lo va a comprar China? Bueno, pero además 1/3 del gas de Europa lo provee Rusia. Que ya se va a perjudicar. O sea que Rusia sí tiene armas económicas para afectar seriamente a Europa. Tendríamos que ver la posición de China. Hoy en día no estás aplicándole ninguna sanción a Rusia. No. Sí veo que se le podría poner complicado si China se suma a la ola de las sanciones. No pero parece que vaya a suceder. No, vimos que en el Consejo de Seguridad se abstuvo. Claro. No es que está en contra de Rusia. Así que para mí el jugador clave que tenemos que mirar en el tema sanciones es China. Y Antonella, la posibilidad de sacarlo del SWIFT, ¿no? De esta numeración, este código para llevar adelante las transacciones internacionales. Sí. ¿Hasta qué punto lo puede afectar? Y una pregunta que se deriva de eso. ¿Esto puede llegar a cambiar algo en relación al Bitcoin y a las criptomonedas? En el corto plazo sí lo va a afectar porque todas las empresas privadas que estén en Rusia no van a poder cobrar en sus filiales, etcétera, ¿no? Eso sí es importante, pero sí, si se empiezan a manejar con China y comerciar, ni siquiera comerciar con dólares, comerciar con monedas sea de Rusia o de China, o realmente lo que es el cripto puede ser realmente un salto que permita sortear este tipo de sanciones como el SWIFT. Sería la sanción más potente, igual, entre todas las que mencionamos, la del SWIFT. Pero el cripto no lo descarto como una forma de sortear estas... Una salida rápida. Algo que tal vez antes no se podía hacer, pero ahora con el desarrollo hay nuevas de herramientas. Claro. Sí, que antes no existían. Cambia todo. Bueno, vamos a ver un poquito ahí. Canadá, por ejemplo, está evaluando la posibilidad de prohibir a los canadienses comprar deuda rusa. Estados Unidos, bueno, el bloqueo total a las grandes instituciones financieras rusas. Estamos viendo también Alemania, la suspensión del gasoducto Nord Stream, algo que ya sucedió, que aún no se había puesto en funcionamiento. La Unión Europea, que congeló activos y prohibió visados de 351 diputados. Y Japón, que prohíbe la emisión de bonos rusos y congela activos de ciertas personas rusas. Por esta situación que estamos viendo de Alemania, ¿no? La cancelación del Nord Stream, que llamó muchísimo la atención porque era un gran acuerdo económico, financiero que tenían Merkel y Putin, y sin embargo, bueno, cambió el gobierno en Alemania y esta decisión... A partir de esta decisión es que se da esa inminente invasión, ¿no? Aparece esa situación con respecto a lo de la OTAN. Ahora vamos a hablar, por supuesto, con un especialista, un analista internacional. Pero vos, siendo economista, me imagino que le ves mucha importancia a esta decisión, porque además ese Nord Stream era justamente un gasoducto que iba, claro, que el tema de Ucrania. Esquivaba a Ucrania. Claro, pero lo que pasó con el Nord Stream 2 es que todavía no estaba llegando el gas desde Rusia a Alemania, no estaba activo. O sea, le faltaban un par de papeles para empezar a que funcione. Entonces, en realidad, esa sanción es como bastante tibia, si te pones... Sí, cortó lo que es la construcción, ya quedaba muy poco para que se ponga operativo. Pero si hoy no le estaba dando gas, ¿qué peso va a tener en la economía rusa?
Bueno, interesante. Para pensarlo, te vamos a pedir que nos aguantes un poquito. Vamos a ir al móvil. Volvemos con vos y para completar también esta idea, ¿no? De qué posibles vías de solución pacífica encuentran. Te dejamos allí con la cobertura y nosotros volvemos aquí con Antonella para tratar de entender cuáles pueden ser los impactos económicos, ¿no? Y aparece un tema que en el medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional preocupa y mucho. Tiene que ver con la quita de subsidios y tiene que ver con ese aumento inevitable que está generando en el precio internacional del gas, en el precio internacional del petróleo. ¿Cómo pensás que esto puede llegar a repercutir en el mundo y en nuestro país? Europa de gas. Entonces Europa va a tener que ir a consumir un gas diferente de otros países, digamos. Esto como el mismo caso que en el trigo. Si no pueden ofrecer el gas en el mercado, va a haber menos oferta, va a subir el precio porque la demanda es igual. Nosotros importamos lo que es energía, el gas y los combustibles. El gas, además de calefaccionar, sirve para la energía. Entonces, para la industria, claro. Sí, en para la industria. Un momento de crecimiento, de recuperación económica. Sí, mismo también para lo que es la luz. O sea, Argentina genera luz de manera que quema el gas para que se haga la energía, digamos, de cierta forma. Bueno, entonces, sin duda se espera que importar esa energía sea más caro, se va a tener que reflejar en lo que es tarifas. Y eso de nuevo va a repercutir en la inflación. Se habla, muchos analistas están diciendo que Argentina debería volver a negociar estas cosas con el fondo, porque es un escenario totalmente distinto. Cuando ya estaba casi cerrado el acuerdo. Claro, de pronto esto es algo diferente. Claro. Estamos en un escenario mundial que no es el mismo del que se negoció, aunque haya pasado menos de un mes. Sí. Estamos parados diferentes frente al fondo. Te entiendo, vos decís, si hay que reducir subsidios en este contexto va a ser mucho más complicado, porque si va a aumentar el precio, por más que reduzcas los subsidios, por más que segmentes, hagas lo que hagas, y el precio va a aumentar muchísimo más. Ya con los subsidios que tenemos actualmente va a aumentar el precio del gas, el precio de la energía. Sí, salvo que se decía que aumente el precio y el subsidio no acompaña, porque esa es otra opción. O sea que vamos a un invierno complicado, Antonella, podríamos decir. No quiero decirte la mala noticia, pero va a ser muy difícil evitarlo. La inflación no es solamente un tema nuestro, pero se ve que va a ser aumentado por el tema de los granos y por el tema de la energía, sí o sí. Porque aparte pensemos que, aparte de lo que es la energía del gas y de la luz, los combustibles transportan todos los bienes por el tema de los camiones, porque para llevar las cosas, Argentina lo hace en camiones. Y eso va a repercutir en precios seguro, porque es un costo fijo que va a aumentar. Entonces, nosotros nos empezamos a preocupar por la inflación, pero todo el mundo se empieza a preocupar por la inflación. Nosotros tenemos un tema especial, bastante más especial que el resto del mundo, pero todos están preocupados. ¿Y no es una buena oportunidad para el desarrollo de ese gasoducto que estamos esperando que finalmente se concrete desde Vaca Muerta para lograr esa autosuficiencia, esa soberanía energética? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos el gas en Vaca Muerta. Sí. Y estaría tenemos todo el gas que necesitamos y más, ¿o no? Sí, pero es un gas que no es tan fácil de extraer, ¿viste? ¿Y eso, cuánto tiempo puede tardar en llevarse adelante? Es una pregunta complicada, claro, ¿no? Porque aparte es muy técnica, pero... Esperemos que el precio aliente a que se apure, ¿no? Que se haga rápido, porque podría ser. Es la oportunidad, sí, ¿no? Es más, hasta te digo que podemos llegar a exportar, sí, pero el tema es que son cosas que sí llevan su tiempo. No es que sí, se hace un día para otro, ni en 6 meses. Pero si el precio sube, tenés muchos más incentivos para hacerlo que si el precio está muy bajo, porque si el precio está muy bajo, directamente te conviene importar, porque sabemos que ese gas no es tan fácil de extraer. Claro, entonces la inversión es muy alta, entonces... Hay un precio mínimo que tiene que estar para que te convenga. Sí. Si el precio está alto, más te va a convenir, más vas a querer. Y todo lo que estamos conversando además se da a la salida de la pandemia. Hace un ratito hablábamos, ¿no? Lo que generó ese inconveniente en las cadenas de suministro, el aumento de precios, el aumento récord de la inflación en Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, que justamente se da por eso, porque el proceso de producción, just in time, en el cual no hay stock prácticamente. Entonces cuando se volvió a producir empezó a colapsar todo, ¿no? Cuando regresó la actividad luego de la pandemia empezó a colapsar todo y sobre eso viene la guerra. Sí, no tenemos paz, literalmente. ¿Esto puede llegar a generar un colapso aún peor? Sí, no tengas dudas y tenemos que ver cómo se va desarrollando esto también, porque... no sabemos en dónde puede terminar. Yo no quiero ser fatalista porque parece que estoy tirando literalmente todas las palias. Bueno, es la situación. Pero sí, es preocupante. Claro. Esto, no habíamos terminado de recuperarnos y hoy en día tener un conflicto en Ucrania y Rusia
te va a repercutir sí o sí en lo que es la logística. ¿Qué debería hacer un Estado soberano, el Estado argentino en este caso, para preservar la salud, el bienestar de la población? ¿En qué sentido? Para que afecte de la menor manera posible esta Bien. crisis que estamos contando. Bueno, por un lado vimos que nos va a afectar en las divisas, Sí. nos van a entrar más dólares por el tema de los granos que vamos a exportar. Nos va a repercutir en la inflación, pero también vamos a necesitar más dólares para importar energía. Sí. Los analistas dicen que en la balanza de dólares vamos a salir ganando por poco. Ahí estamos medio cubiertos. Tenemos que tener el ojo en la inflación. O sea, el Banco Central, además tenemos que pagar la deuda, ¿cierto? Sí, tenemos que pagar la deuda. Pero supuestamente hay un acuerdo y va a ingresar la plata para luego pagar esa deuda. Sí, en eso estaría asegurado. Sí. Sí. Bueno, el punto igual de la deuda, Sí. lo que se cerró, lo último que se conoce es que cada 3 meses te tenés que someter a una revisión del Fondo Monetario. Claro. Entonces, vos tenés que cumplir con las metas que te dan cada 3 meses Claro, para si no que le todo gusta, salga bien. Y Nos quedamos sin reservas en el Banco Central. Si no le gusta, no te van a dar el desembolso que vos necesitas para pagar la deuda del otro acuerdo. Entonces, cada 3 meses nuestra economía va a ser sometida a cierto estrés de ver si vamos a llegar o no a cumplir las metas. ¿Se viene un año complicado? Sí, no te voy a mentir. Claro. Pero quizás nuestro país realmente le va a venir muy bien ese extra de dólares. Si queremos ser optimistas, esperemos que el precio siga creciendo, que la soja crezca sería lo mejor, porque Sí. nosotros no comemos soja. Claro. Y vamos atrás de eso, digamos, si queremos como tener una visión no tan negativa de un escenario mundial bastante negativo. Claro. Sí, es más, el crecimiento mundial también se achicó. Las expectativas de que el mundo crezca se achican entre la incertidumbre. Y no me quiero meter en lo que es el sistema financiero y el tema de las bolsas, porque Sí. ahí ya es otro mundo. Pero ya se escucha, ya se ve lo que está pasando, las noticias de todos los días, no solo aquí en la Argentina, en todo el mundo, empiezan a ser muy negativas. Es más, si me meto al sistema A ver, dale, financiero, dale, cortito. porque me estás invitando. No, pero en realidad cuando hay incertidumbre, Sí. los capitales se van de los países más inciertos Emergentes. a los más seguros. Claro. Estados Unidos, a los más blindados. potencias, sí. Entonces, el flight to quality que se llama, a nosotros no nos viene bien, nos perjudica mismo. Bien. Y esa es otra negativa de Claro. toda esta incertidumbre. Sí, con el aumento de las tasas por parte de la El Reserva riesgo Federal país. de Estados Unidos, claro, se van Sí. sumando un montón de inconvenientes. Son variables bastante amplias de todo tipo y podemos esperar lo mejor, pero tenemos que ver todo el abanico. Bueno, un poco de luz, por lo menos no son buenas noticias, pero siempre con la verdad saber lo que está pasando en este momento y tratar de entenderlo. Sobre todas las cosas, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos con mucha más información, por supuesto, de lo que está pasando en este momento en Ucrania, en el mundo y cómo afecta aquí en la Argentina.